la grabación. Entonces, hoy día nos toca la paracha eh, 39, que es Juzcat, ¿ya? Entonces, dentro de esta paracha, nosotros además tenemos estamos promoviendo para el 28, 29 y 30 de noviembre en Antofagasta, va a ser la Universidad Católica del Norte, va a ser el encuentro, en lo cual va a venir la hermana Katy, ¿ya? Están las preinscripciones ya listas, tienen un valor de 100.000 pesos con alojamiento y pensión completa para esa fecha por persona. Entonces, está para la inscripción. El alojamiento también va a ser, me parece también, en los mismos recintos de la universidad, ¿ya? Eso con respecto, ahora nos vamos a ir a la paracha en sí. Y lo primero Amén. que vamos a ir leyendo los distintos temas. Y dentro de esta dinámica, aquí está, dentro de esta dinámica tenemos el resumen. Aquí se ocupa, como hay personas que de repente no se manejan bien en hebreo, se lee, dice aliyá, pero se pronuncia aliyá. Y aliyá, para quien no conoce esa palabra bien, tiene tres significados en hebreo. No sé que se lo habían visto. El primer significado se ocupa en el mundo de la lectura de la escritura, especialmente en la sinagoga, significa leer la Torá durante el servicio, ¿ya? Y esto es considerado para la persona que lee un símbolo de honor, ¿ya? Es realmente un símbolo de honor espiritual y símbolo de cercanía con Yahweh. Amén. El otro significado del aliyah es aliyah eres Israel, es volver a la tierra de Israel. Todos los que están en la dispersión, y de hecho mi hijo Sebastián y yo tenemos en nuestro corazón ser aliyah, es irse a vivir a Israel, ¿ya? Ese es el otro significado de aliyah. Y hay un tercer significado que es profético, ¿ya? Que no es solamente trasladarse físicamente a Israel, sino subir a una mayor cercanía con Yahweh. Es decir, nosotros nos estamos trasladando. Entonces, la palabra aliyah es ascenso o subida. Ese es el significado. Entonces, ahora el significado que le damos en tema acá de esta paracha, aliyah, es son los 7 temas que vienen en esta paracha. El primero, Estatuto de la Vaca Roja, que el que después que leamos, yo quiero hacer un pequeño resumen que me gustaría como una reflexión de eso. También tenemos como segundo tema los ritos de purificación. El tercer tema, la muerte de Miriam y la roca de la discordia. El cuarto tema es rechazo en Adón. El quinto tema es entrega del sacerdocio y la muerte de Aarón, ¿ya? Y Yahweh envía a la serpiente. Y el sexto tema, Israel reanuda su marcha a Moab. El séptimo tema, victoriosas batallas de Sihón y Og. Sihón y Og, para vuestro conocimiento, eran dos reyes, ¿ya? Y Sihón era de Jordania, es lo que donde se ubica hoy día Jordania, y era realmente la característica de este rey, era agresivo, idólatra y muy político. Y el Og es de Basán, es el reino de Basán, es en el norte de Jordania. Hoy día, no sé si ustedes han escuchado los altos del Golán, en ese sector del Golán que está entre el límite entre el actual Israel con Siria, de ese reino y era uno de los últimos de su clase, que era un gigante, ¿ya? Después vamos a ver las imágenes preciosas que puso la hermana Angélica en, en esta presentación. Lo bueno de esto, y me gustaría que hiciéramos el ejercicio, que en realidad en los estudios de la Parrachá que yo hago con mi grupo, con mi hermana Ivonne, mi madre y mi cuñado, mi señora, nosotros nos buscamos y un ejercicio que quiero que hagamos mientras vayamos leyendo, empecemos a buscar a Yeshua
en la paracha, en esta lectura. Nosotros debemos, porque él dijo, como bien mandé en la invitación, Moisés y los profetas hablaban de él, y tenemos que ver en qué momentos hablaban. Nosotros dentro del estudio de la palabra, y como bien lo dijo uno en una de las últimas presentaciones que hizo con el pastor, con los dos pastores, con uno el pastor Melo y el otro pastor del norte de Antofagasta, la hermana Katy empezó a hablar sobre la forma de estudiar la palabra. Y aquí está el esquema Pardés, que es uno ve de acuerdo. Hay 4 visiones con respecto a la enseñanza. Y hay simbolismos dentro, hay cosas que se repiten, hay una visión mesiánica, no solamente la literal, ¿ya? Entonces, les pido que veamos dentro de este estudio, empecemos a ver dónde está Yeshua, ¿ya? Pensemos dónde está Yeshua en las Escrituras y cómo nos va mostrando. Entonces yo les voy a ir pidiendo casi que realmente un honor el hecho de leer la Escritura sobre esto para que puedan leer, y vamos a partir con la primera porción que va de Números 19 del 1 al 17 y hermana Ivania, ¿puede leer la primera porción? Sabía que me iba a decir a mí. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, sí, Amén, amén. Del 1 al 17, ¿no es cierto, hermano? Sí. Sí. En el nombre de Yeshua, amado Padre, bendito Abacadosh, gracias, Señor, porque en este día, Padre, cuando leemos tu bendita Torah, Señor, atravesamos el velo, Señor, y nos unimos con el mundo espiritual, Señor. Es el momento en donde tú, Padre bendito, según sea tu voluntad, nos revela los misterios, Señor. Enmudece cualquier espíritu inmundo que nos quiera interrumpir, Señor. Unge mis labios solamente de hablar tu palabra, Señor. Señor, y permítenos a mis hermanos y a mí, Señor, identificar todos los misterios, Señor, todo lo que nos quieres decir a través de la palabra, Señor, que podamos discernir, Señor, que podamos conocer y escudriñar tu palabra, Señor, y entender toda esta maravilla que son los misterios que son revelados, Señor, a los que obedecemos, Padre bendito. Padre amado, muchas gracias. En el nombre de Yeshua. Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua. También lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que muera entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y el séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día.
todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yahweh contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Alabado sea Yahweh. Amén. Amén, hermana. Amén. Perfecto. Ahora, si nos vamos dando cuenta, aquí nos empezó a hablar sobre el sacrificio, la vaca roja. Pensemos dónde está Yahweh, dónde está Yeshua sobre este sacrificio. Y después lo vamos a ver. Vamos a la segunda alía, a la segundo tema, número número 19, del 18 al 26. Sebastián, ¿puedes leer? Amén. Amén. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y él limpió rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahvé. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron con Moisés y Aarón, y habló al pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Yahvé a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reuniones, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Yahvé apareció sobre ellos. Gloria eterna al Señor. ¿Se dan cuenta de algo? Cuando uno empieza a leer, empieza a ver, y el pueblo reclamó: ¿por qué saliste? ¿Por qué no nos dejaste morir donde estábamos? Y ahora nos trajiste. ¿Le ha pasado alguna vez a alguno de ustedes? ¿Ha pensado antes que yo entrara a la fe todo me resultaba y ahora no me resulta? ¿Y por qué me están pasando cosas difíciles ahora? Porque el Eterno nos pasa
por fuego y nos purifica. Y cuando pasa el metal por el fuego, el metal saca algo que se llama borra, que es toda la impureza y en la que se bota. Y ese metal queda puro. Y nosotros somos como metal. Entonces, necesitamos purificación y se dan cuenta que uno reclama y a veces se ocupa más de lo que le falta, más que de lo que tiene. Y en el desierto es donde habla el Eterno con su pueblo. Nos vamos a la tercera, al tercer tema, números del 27 al 13. Hermana Jenny, ¿puede leer? Amén, buen día. Gracias. Buen día, hermana. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y díjoles, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Amén. Amén, hermana. Qué importante esto, que de la forma que dijo Moisés, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña como si fuese él. Y me recuerdo mucho del versículo, no es el que siembra, ni es el que riega, es Yahweh el que da el crecimiento. Entonces, bajémonos del pedestal. Nosotros no somos, y nos recuerda en un salmo nuestra condición, que solamente somos polvo, nada más que eso. Qué linda su palabra. La cuarta porción. Hermana Patricia, ¿cómo está? Qué gusto saludarla de la distancia. Buenos días, hermano. ¿Puede leer? Buenos días. ¿Puede leer de números 20, del 14 al 21, por favor? De 14 al 21, sí. Gracias, hermano. Amado Padre Celestial, en el nombre de Yeshua. Dice números 20, 14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cadés, diciendo, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios no maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. He aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tu frontera. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos por el camino real. Iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, y yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar al pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Salió Edom contra él
con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Amén. ¿Hasta el Amén, 21? hermana. Sí, Hasta el 21, sí. eso. Hermano Arístides, Amén. puede leer desde números 20-22 al 21-9, por favor. Amén. Amén. Y partiendo de Cádiz, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Yahvé habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Yahvé le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Cuando el cananeo, el rey de Arab, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Yahvé, diciendo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Yahvé escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Ruega Yahvé que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahvé dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué hermosa su palabra, ¿eh? Aquí hay todo un mensaje enorme. Gracias, mi hermano Arístides. Un gran abrazo a la distancia. Qué hermosa su palabra. Hermana Nancy, ¿puede leer de números Sí, 21, del 10 al 20, por favor? sí, amén, hermano. Mi Biblia es una versión NBI, por eso por ahí va a sonar diferente. Dice así: los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en Obot. De allí partieron y acamparon en Ibe Abarim, que está en el desierto, al oriente de Moab. De allí partieron y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado del río Armón.
que está en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos. El río Armón sirve de frontera entre el territorio de los moabitas y el de los amorreos. Por eso puede leerse en el libro de las guerras del Señor. Hacia el Mar Rojo los valles y el Armón, la ladera de los valles que se extienden hasta la región del Ar y la frontera de Moab. De allí continuaron hasta Ver, el pozo donde el Señor les dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. En esa ocasión Israel entonó este cántico: que brote el agua, que cante el pozo, pozo que el gobernante cavó con su cetro y que el noble abrió con su vara. Desde el desierto se dirigieron a Natana, de Natana a Nahaliel y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en la región de Moab, hasta la cumbre del monte Pisgah, desde donde puede verse el desierto de Gesimón. Muchas gracias, hermana. Que el Eterno la bendiga y la guarde. Séptima, en la última porción. Hermano Matías, qué gusto saludarlo. ¿Puede leer esta última porción? Amén. Saludos, mi hermano Helmut. Adelante. Shalom, hermanos. Shabbat shalom. Amén. Número 21, 21 al 22, 1. Amén. En el nombre de Yeshua dice: entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón. Porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de la altura de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida, y sus hijas en cautividad, por Sehón, rey de los amorreos. Más devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Adonai dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Amén. Amén. Gracias, hermano. Qué increíble. Inclusive acá la hermana Angélica puso dentro de ellos lucharon contra Israel, luchó contra gigantes. Ojo, era un pueblo, ese rey era de los gigantes.
Entonces uno ve y uno también podría ver en la visión de la escritura, que uno tiene lucha contra gigantes, pero gigantes espirituales. Bendición de la Torá. Eh, hermano Matías, por favor, ¿la puede decir? ¿Perdón, hermano? Sí, usted, por favor. Aquí está Perdón, no escuché lo último que me comentaba, perdón. disculpa, ¿puedes dar la bendición de la Torá, de haber leído las porciones? Ah, una oración, sí. Amén. Sí, ahí están, aquí están por pantalla, no sé qué si la ves. Amén, sí. Ah, ahora sí, está bien. Ya, muy bien. Bendición después de leer la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. V'chayei olam natan betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad, y has plantado la vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Beshem Yeshua, nuestro Mesías. Amén. 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 Yo, dentro de las cosas, como les comentaba al comienzo, una de las cosas de la reflexión que me gustaría hacer a mí, y después voy a abrir para que la comentemos entre todos, es, me voy a centrar en una reflexión sobre la vaca roja. Y dentro de las preguntas que me hice fue preguntarme, ¿qué es el ritual de la vaca roja? ¿Qué requisitos requería esta vaca roja? ¿Dónde se realizaba el sacrificio? ¿Cuándo y con qué frecuencia se realizaba el sacrificio? ¿Qué se hacía con la ceniza? Y la paradoja, que en realidad es la paradoja espiritual del rito, que en realidad, si uno va, la paradoja no es otra cosa que una expresión aparentemente contraria a toda lógica, ¿ya? Y nuestros hermanos de la casa Judá no tienen claro a qué se refiere este rito. Y aquí viene uno de los primeros, como lo habíamos conversado inicialmente, encontrar a Yeshua en Moisés y los profetas. Y aquí nosotros sí vamos a tener claro lo que nuestros hermanos de la casa Judá no lo tienen tan claro. Dentro de esto nosotros podemos ver, y acá es importante, fíjense, el lugar donde se hacía era fuera del campamento. Y específicamente en la época del templo era en el Monte de los Olivos. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que era en el Monte de los Olivos? Lo sabemos porque está Flavio Josefo, que es un historiador que era judío de esa época, que da referencia, y también en la Mishnah también hace referencia a que se hacía en el Monte de los Olivos. ¿Con qué frecuencia? Solo cuando se requería más ceniza, es decir, cuando se acababa, se hacía con esa frecuencia, cuando se acababa esta agua de purificación. ¿Cuál era el propósito de este sacrificio? Era purificar a los contaminados por muerte. Las cenizas eran eso. ¿Qué elementos se utilizaban en este sacrificio? Uno, la vaca roja, que en realidad era el símbolo, y aquí es el símbolo de la vaca roja, que en realidad la vaca roja, aquí lo vamos a ir viendo, aquí lo que refleja, el cedro, el hisopo y la escarlata. El simbolismo es purificación espiritual, es una sombra de Yeshua. Y el uso final era las cenizas más agua viva, era el agua de purificación. Y entonces, bueno, Yeshua dice, más los ríos de agua viva. Entonces, ¿qué nos vamos a centrar? Vamos a hacer un análisis de los elementos en sí, de los 4 elementos, y también vamos a hacer un análisis con respecto al campamento. Dentro de esto, el sacrificio de la vaca roja se ve un poco fuerte, que es el sacrificio de la vaca, se hacía, y aquí tenemos la vaca roja, que es lo que refleja y cada uno de los elementos que su lugar que se ocupaban. Y vamos a ver por último el lugar. Entonces, el primer elemento que se ubica, que se considera, es la misma vaca en sí, que es la conexión de la vaca roja con Yeshua. Este elemento, ¿qué cosa tiene? Es un elemento sin defecto.
Entonces, la vaca roja es perfecta. Dice, sale en Números 19:2. Y aquí yo quiero que de repente me puedan acompañar, que me pueden ir leyendo ciertos versículos. Cumplimiento en Yeshua. Yeshua hace un pecado, Hebreo 4:15. ¿Ya? Después dice, ¿qué otro elemento? Está fuera del campamento, dentro de la conexión de la vaca. Se quema fuera del campamento. Yeshua fue crucificado fuera del campamento. Y por último, las cenizas que purifican, usadas para limpiar a los impuros, la vaca roja. La sangre de Yeshua nos purifica a nosotros. La vaca roja en hebreo es pará adumá. Dentro de una de las gracias de saber hebreo, el hebreo va a quiere decir, claro, para ir a Israel te podría servir, pero en realidad lo que nosotros buscamos es cuáles son los mensajes ocultos dentro de esto. La palabra pará es vaca, y la palabra pará se compone de 3 letras, ¿ya? De la P, la Resh, la G. ¿Y cuál es el significado? El significado de la palabra P es palabra, proclamación. El Resh es hombre, líder. Y la G es revelación y alabanza. Y hay mensaje. Esa es la gracia del hebreo. Que el hebreo no solo es una letra, no tiene un símbolo, las palabras, y aparte que tiene un número, tienen un significado. Y dentro cuando tú unes las palabras, unes los significados de cada letra, hay un mensaje oculto del Eterno. Escudriñar las escrituras. Lo que sale aquí en la palabra es el mensaje espiritual, lo que sale de la boca del Eterno. El mensaje espiritual de la palabra Resh es la humanidad caída o redimida. Y por último, la revelación, la letra G, revelación es espíritu y revelación, de espíritu y revelación divina. Ahora nos vamos a roja, es Adumá. ¿Ya? Ahora la palabra rojo es Adón. ¿Ya? Está compuesta por la palabra Adumá por la letra Aleph, que se refiere en el pictograma, el hebreo antiguo, era un buey, que es fuerza, líder, es Yahweh, es la autoridad divina. La letra Dalet, que es la puerta, que es el camino, es acceso, es una entrada y un sacrificio. La letra Mem, que refleja el agua. ¿Qué significado tiene? Tiene varios significados. Caos, sangre, vida. Es muerto, vida redentora como mensaje espiritual. Y por último, la letra G es ventana, se representa la ventana, y es revelación, alabanza, espíritu y proclamación. ¿Cuál es el mensaje que hay oculto dentro de la vaca roja? La proclamación revelada por el Eterno se manifiesta en un sacrificio que abre la puerta a la purificación mediante sangre para traer revelación espiritual. Nosotros, el Eterno tuvo misericordia porque nosotros, a través del sacrificio de Yahweh, que es Yeshua HaMashiach, Él murió y dio su sangre por nosotros. Ahora nosotros nos vamos ahora a los otros elementos que acompañaban a la vaca roja, la tela escarlata. La tela escarlata, elemento color es rojo, que significa que uno lo puede asociar a sangre, sacrificio, expiación, el significado. Y el cumplimiento del Mesías es la sangre derramada por Yeshua. Otro elemento, en la ropa escarlata, se usaba para la burla en el juicio. Le pusieron un manto escarlata a Yeshua. La otra es grana en purificación, limpieza del pecado. Aunque vuestros pecados sean como la grana, serán como... Aquí viene el versículo. Después, el otro es parte de la vestidura, ¿ya? El misterio sacerdotal. Yeshua como sumo sacerdote. La palabra escarlata es Shani, y están compuestas por 3 letras, por la letra Shin, que representa en el hebreo pictográfico un diente, y que es desgastar, consumir y juicio. Representa el fuego de purificación. La letra
Nun, que representa un pez, es vida, continuidad, herencia, representa representa la vida física o espiritual, y la letra Yod, que es una mano extendida, obra y autoridad, que representa la obra de Yahweh. ¿Qué mensaje oculto hay sobre esto? Aquí uno podría darle dos interpretaciones. La obra de Yahweh otorga vida a través del fuego purificador, o también se puede decir también la mano de Yahweh actúa con juicio y redención, consumiendo el pecado para dar vida. Si uno empieza a ver los distintos elementos, se empieza a percatar que todo habla con respecto a él. El otro es la madera de cedro. La madera de cedro en la Biblia está asociada con ¿qué? El qué uso para purificación. Y se ocupaba en qué? En rituales de lepra, en el mismo ritual de la vaca roja, en santidad. Es santidad, significado espiritual de santidad y restauración. También la madera de cedro uno la empieza a encontrar en las construcciones, en las construcciones, la construcción del templo, el primer templo, del templo de Salomón, y los palacios de David y los palacios de Salomón, que es majestad y incorrupción. Y también tiene un simbolismo la madera de cedro. El justo, el amor y la firmeza es fortaleza, fidelidad y crecimiento. El cedro en hebreo es Eret, que está por la letra Aleph, que es cabeza de buey, que es fuerza, líder, principio, Yahweh, representa al Eterno, la fuente de todo poder. La letra Resh, que es cabeza, hombre, inicio, autoridad, representa al ser humano en su posición de liderazgo o dependencia. Y la letra Sayin, que es arma o hacha, que es cortar, separar, lucha espiritual. Representa la espada de la palabra o el conflicto necesario para vencer. Entonces, ¿qué mensaje vemos aquí? El poder del Eterno se revela en el hombre que lucha espiritualmente por la santidad. Entonces, ¿cuándo se nos revela a nosotros? Cuando luchamos realmente por nuestra espiritualidad y por la santidad. Y por último, el hisopo. El hisopo tiene una conexión con Yeshua, nuestro Mesías, la siguiente. En Pesaj, en Egipto, se aplicaba la sangre del cordero, ocupaban el hisopo. Yeshua, y la conexión es Yeshua, el cordero de Elohim. En la vaca roja, purificación de impurezas mortales. Yeshua purifica la conciencia. En la cruz le dieron vinagre en una esponja de hisopo, cumplimiento profético. El hisopo, uno no lo asocia con el hisopo de lo que tenemos hoy día, pero el hisopo en sí es una planta, es como semejante al orégano. Entonces, de la palabra hisopo es eso, que se compone por las siguientes letras: Aleph, Shayin, Vav y Bet. Aleph es fuerza líder y es un fuente de poder divino. La letra Sayin es representada como un hacha, ¿ya? Arma que corte y purifica, purificación a través del juicio. La letra Vav es una estaca, unión, un clavo, conexión. Lo que une lo alto con lo bajo. La letra Bet, que es una casa, que es morada, familia, representa el lugar que mora Yahweh. Entonces, ¿qué mensaje podemos ver aquí? Podríamos interpretarlo de todas formas. El poder de Yahweh purifica uniendo la morada con su presencia. O, dicho de otra forma, el juicio purificador de Elohim une al hombre con su casa por medio del sacrificio. Entonces uno ve y dice, qué impresionante es esto, cómo encontramos mensajes ocultos sobre él. Si nos vamos al lugar, el lugar se hacía, si uno ve, en el Monte de los Olivos, se hacía el sacrificio, y en esa época había un puente que conectaba con la ciudad santa, ¿ya? Y dentro de esto, Yeshua
Hamachías subió desde el monte Solovivo cuando ascendió al cielo. Es decir, de este lugar él ascendió al cielo. Y volverá al mismo lugar cumpliendo literalmente Isaías 14:4. Hermana Alejandra, ¿puedes leer Zacarías 14:4? Por favor. Amén. Deme un segundito y lo busco. Ya. Sí, tranquilo. Sí. Estamos súper bien en tiempo. Versículo 4. Sí. Ya. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? El tremendo mensaje que hay aquí, la conexión profética que está con respecto a esto. Yeshua va a venir y él se postrará en el mismo lugar del sacrificio de la vaca roja. Era sin mancha, fuera del campamento. La metodología habla de el líder que abre la puerta por agua y fuego. Yeshua como ofrenda pura. El madero, la realeza, la cruz, la grandeza. El líder justo que fue cortado. La cruz de nuestro Mashiach. La tela escarlata que es la sangre del pacto de la expiación. Los clavos del pacto que traen vida. La sangre de nuestro Mashiach. El hisopo, la aplicación del sacrificio. Clavo que une la casa del líder. Unión. Qué increíble cómo nos muestran. Y el mensaje de esto es: el justo rey fue visto y cortado. Su sangre escarlata es señal del pacto, aplicada con humildad por el hisopo, trayendo purificación, restauración y vida eterna para la casa de Yahweh. Para la casa de Yahweh, que somos nosotros, Israel, las dos casas. Entonces, qué hermosa su palabra, y me quise detener en este mensaje, porque como ejercicio es buscar en la escritura como lo dijo Yeshua, y es importante ver, y no solo leer por leer, porque a veces uno lee y cuando uno lee a uno se le va, entonces se le van las cosas, entonces uno lee de una cierta forma. Juan, es decir, Sebastián, lee Juan, ¿puedes leer Juan 5:46? Con 46. Sí. Dijo. Perfecto. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Te dan cuenta? Que realmente Moisés escribió de él, y tenemos mensajes ocultos, y uno lee por leer a veces, leer así a la rápida, y hay que escudriñar las escrituras. Uno podría no sé, no está nuestra hermana Sara, no la veo, Marcelita. Pero la hermana Sara estaría haciendo análisis adicionales porque es súper estudiosa. Pero qué increíble su palabra. Qué increíble su palabra. Aquí está la hermana Sarita, ¿no? Usted estaría haciendo la gematría, hermana. Yo ya No hice
saqué todas las fotos ya con mi celular porque no pude hacerlo con el computador para hacer un trabajo porque es muy Yo lindo se lo voy su a mandar. trabajo que hicieron. Sí, voy a compartirlo, voy a compartir la presentación por el grupo WhatsApp, que en realidad esto es mérito de mi amada hermana Angélica, que hizo la presentación. Yo solamente hice el análisis final de la reflexión, pero qué hermosa su palabra, cómo nos muestra mensajes que a veces uno a simple vista no los ve, po. ¿Mm? Y ahora abro la palabra para quien quiera expresar algo, decir algo, para que nos vayamos enriqueciendo. Y ya, parte la hermana de Vania, después Sebastián. Disculpen, hermanos, porque es que si no lo digo ahora, me voy a olvidar. Me voy a olvidar. Ya, dígalo. Anoté estas cositas. Por ejemplo, la primera aliyá, cuando dice que, ay, disculpen, que iba a ser inmundo y que el tercer día tenía que lavarse y después el séptimo día iba a ser limpio. Bueno, ahí también nos Sí, revela el número 3, nos sí, hace también los 3 días que tuvo, al tercer día resucitó nuestro Señor, y el séptimo, el número 7, que es la plenitud. Ahora, el otro que a mí me llamó mucho la atención, que yo ya había leído esta aliyá, pero cuando uno le pide al Padre que le muestre cosas, le muestra, ¿no? Entonces, en la 20, el número 20, en el 10. No, perdón, en el 8, toma la vara y reúne a la congregación tuya, Aarón, tu hermano, y habla a la peña, vista a ellos. Ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Nosotros sabemos que la peña es nuestro Señor. Yeshua es la peña, todos sabemos, que da agua. Y acá me muestra a la congregación y a sus bestias. Ahí le habla a la casa de Judá y a Israel, porque se acuerda que a los gentiles le decían los perros también, los perritos. los voy. Eso es lo que vi ahí. Y lo otro que vi también, que dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ahí de nuevo me hace pensar, como dice, golpeó la peña 2 veces. Mi mente piensa en las 2 casas, Judá e Israel, porque el agua iba a ser para las 2, para la congregación y las bestias, me lo vuelve a confirmar. Y también me recuerdo cuando el Señor estuvo en la cruz, que también fue herido, y atravesó la lanza su costadito y salió agua. Entonces todo, como dices tú, haciendo el ejercicio de buscar a Mashiach en todo, pues. Entonces cada detalle es súper importante. Y lo que usted decía de Zacarías, que el monte, nuestro Señor iba a poner sus pies, se iba a romper, iba a atravesar un valle verde, ¿cierto? Lo que dice ahí Se también, partían 2. pienso, las 2 casas se partió porque se separaron, Israel, Judá, y él es el valle de pastos verdes donde descansamos. Entonces es como todo así, mi mente empieza a pensar, y es hermoso porque todo, cada cosita nos habla y nos lleva No es a nada, esa profecía. no hay nada de coincidencia, todo está escrito. Y aún así, uno ve otras cosas adicionales. Ustedes saben que yo estudio además con el hermano Iván, con la hermana Katy y la hermana Liliana Hunter. Y la hermana Liliana Hunter decía de uno de los tantos estudios que ha tenido sobre esta parachá, que el lugar realmente donde fue crucificado Yeshua no es el que te muestran en Israel, ¿ya? Se piensa, es en este sector. Entonces todo coincide por el tema del sacrificio. Entonces es maravilloso darse cuenta de su palabra. Sebastián y después la hermana Nancy. Yo ya estoy lista, hermano, que hable mi hermano Sebastián. Era Gracias, solamente eso. hermanita Ivania.
Es impresionante lo que conversábamos al principio contigo, eh, contigo, mi papá, que es impresionante cómo el Ruach Kodesh en una sincronía hace como que funciona en todos, siendo que yo me encuentro aquí en Valparaíso y la hermana Ivania se encuentra allá al norte del país, cómo nos fue revelando cosas. Y no es que nos hayamos whatsappeado internamente nosotros, pero a mí lo que me reveló de lo que apareció en la presentación que armaron con la hermana Angélica es que cómo esto significado a través de los pictogramas es Yeshua quien hace la unión entre las dos casas, entre las naciones, o la casa de Efraín, que se fue esparcida hacia las naciones, y la verdad es que a mí me maravilla el poder visualizar en la escritura cómo se ratifica que tanto la Tanaj como el Brit Hadashah están unidos de tal manera que el Nuevo Testamento no niega al Antiguo Testamento, sino lo ratifica. Entonces, cómo a través de la pictografía, como uno visualiza que está hablando del Mesías, y luego en el Nuevo Testamento te lo ratifica, porque para las personas que no son tan entendidas o tan estudiosas, es necesario esta aclaración para que los que estamos recién al comienzo lo podamos visualizar. Entonces, complementando con lo que decía la hermana, yo visualizaba que dentro de las palabras que habían, creo que era hisopo, era la unión de las dos casas de Israel, y cómo es que la casa del norte nos convertimos en el resto de las naciones. Entonces, lo que hablaba la hermana Ivania de que cuando regrese el Mesías y baje al monte de los olivos, se va a separar y va a quedar separada hacia el norte y hacia el sur, la casa del norte y la casa del sur, y él al medio él nos va a unir. Entonces, lo regreso a Juan 5:46, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Por lo tanto, es la ratificación de que el Antiguo Testamento no está inválido, no está nulo, sigue tan vivo como el Nuevo Testamento. Es la ratificación de... Así que eso, le doy pase a la siguiente hermana. Perfecto. Gracias, Sebastián. Hermana Nancy, muchas gracias. Shalom, hermanos, ¿cómo están? Muy bien, mi querida hermana. Yo tenía dos preguntas para hacer porque yo soy relativamente nueva en Raíces, hace un año recién que estoy, y tengo, bueno, no, mucha información. Esto que acaban de compartir realmente es tremendo como ratifica todo, ¿no? Pero tenía una duda y quería, sobre todo usted, hermano Helmut, que la tiene tan clara. El tema es así. Yo el año pasado estaba estudiando con Rico Cortés. Rico Cortés se enfoca en el templo, bueno, y de hecho mostraba que en el viaje a Israel tenían 5 vacas rojas preparadas para hacer el sacrificio. Porque ellos dicen que el sacrificio de la vaca roja ya tienen la vaca para hacer, para sacrificarla, para con sus cenizas limpiar de la muerte, ¿no? Dejar todo para que Yeshua vuelva. Ahora yo me pregunto, porque ellos dicen que ahí en el sector los musulmanes pusieron un cementerio. Entonces la idea es que con estas cenizas preparen para que venga Yeshua. Pero si acá vemos tan claramente, según lo que yo interpreto, que la vaca roja es Yeshua, o sea, el sacrificio perfecto lo hizo él, ¿por qué ellos están tan seguros y de hecho están
invirtiendo plata, invirtiendo cosas y aseguran que va a ser así. Si usted me podría explicar un poco eso. Sí, Esa es la sí, primera. le Después tengo cuento. otra. El 2000, y de ahí también te doy el pase, Pati, ¿ya? Porque levantaste también la mano. Y también hermano Matías, ahí habemos tres que vamos a responder su pregunta y después vamos a la otra. Me encanta su pregunta, me encanta, me encanta. Encuentro buenísima. ¿Por qué? El 2018, si no me equivoco, pasaron las primeras, le llegaron las primeras vacas rojas que están hechas con, generaron, se me fue la palabra, pero mandaron las primeras vacas que no son nacidas, porque una vaca roja como si por sí sola es re difícil que se dé, ¿ya? Son genéticamente manejadas que fueron creadas estas vacas y las mandaron a Israel. Y el año pasado nacieron vacas rojas de estas mismas vacas. Ya hay, y hay artículos, yo estaba mirando, hay artículos que en lo cual aparecieron ya vacas rojas. Por eso yo partí diciendo que estaba la paradoja de este tema, nuestro hermano de la casa Judá, que no entienden cuál es el concepto, cuál es lo oculto sobre este sacrificio. Solamente ellos saben que la purificación de la vaca roja, como es estatuto eterno, es para mandato eterno, entonces se tiene que hacer, y esto se tiene que hacer a las afueras del templo. Significa que para que puedan hacer el sacrificio, hoy día ya tienen las vacas, y lo único que le está faltando a ellos es el templo. Entonces, como lo único que le está faltando es el templo, ya tienen las vacas para hacer el sacrificio. Este sacrificio para ellos es purificación del pueblo. Entonces, quien pasaba con eso, el pueblo se purificaba. Y ellos lo hacen religiosamente sin saber. Y entonces acá a nosotros uno ve con ojos proféticos, uno ve que está todo listo para que venga el perverso, el engañador, que se va a hacer pasar, porque las escrituras lo dicen, y posiblemente mi hermano Matías y mi hermana Patricia me van a confirmar. Y todo está faltando, y lo que falta, y ellos no tienen idea, que el sacrificio de la vaca roja, como se dice acá, la vaca roja es Yeshua. Él lo hizo, todo profético. Como está este sacrificio de la vaca roja y es perpetuo, nosotros a través de su sacrificio, nosotros somos limpios. Nosotros también vemos también cuando celebramos Pesaj, tenemos clarito que la fecha de Pesaj es la misma fecha que Yeshua fue crucificado. Él es el Pesaj nuestro. Entonces la tenemos clarita por ese lado, ¿ya? Hermana Patricia, ¿quiere aportar algo más? Yo no me las sé todas, sé algunas cosas, pero usted y el hermano Matías, yo les tengo bastante respeto espiritual. Hermanito, gracias. Bueno, sí, la hermana tiene que saber que lamentablemente nuestros hermanos judíos que no han aceptado a Yeshua, pues no leen el Nuevo Testamento. Entonces no tienen punto de comparación, no tienen con quién comparar el Antiguo Testamento, es más, no quieren. Y los que han comparado el Antiguo Testamento no ha sido para buscar precisamente los cumplimientos de Yeshua, sino los que no ha cumplido. Entonces, no, él no cumplió con esto, no cumplió, entonces él no es el Mesías. Con 3 puntos que tienen ahí que no dio cumplimiento según ellos, porque tiene que venir para que termine de dar esos cumplimientos. Entonces, por eso es que ellos no entienden. Lo otro es que Dios les ha cerrado el entendimiento, justamente para que pase esto que está pasando aquí entre nosotros ahorita, que los que no somos de ese redil, entendamos y vengamos al redil. Entonces, hasta que Dios no les abre el entendimiento a ellos, porque es el Padre mismo que los hace entrar a las bodas del Cordero, a la fiesta del Hijo Menor que le dio porque regresó. Entonces, hasta que el Padre mismo, como está haciendo ahora, no se les aparezca y les diga, ven, yo soy Yeshua, el Mesías, y les revele, ellos no van a entender, así de simple. Entonces, se está dando ya, se está cumpliendo, y nosotros tenemos que seguir orando por ellos. No es que no entiendan porque no quieren, es porque por causa de nosotros después cerrado el entendimiento. Esa es mi percepción de que porque ellos no entienden o no saben o no creen, simplemente es porque por misericordia de nosotros, ellos aún todavía no entienden. Amén, hermano, eso.
No se le escucha. Amén, Gracias, amén. gracias, Sebastián. Ahí me, Ahí sí. ahí me queda Al claro, hermano porque Matías. entonces, por más que yo pensaba, por más que hagan el sacrificio, porque tenían 5 vacas que eran perfectas, que las exportaron de Europa, se las trajeron, que no tenían ni un pelito blanco, porque no tienen que tener ni un pelito, tenían todas las condiciones, pero digo, aunque las sacrifiquen ellos no pueden manejar ese tiempo, porque el tiempo, cuando venga Yeshua, ellos no pueden saber, sacrifican la vaca y tienen las cenizas, ¿y qué pasa? Si eso va a implicar que pase, porque ahí ya sería un conflicto con los musulmanes, porque tendrían que tener templo. Y donde está el templo ahora, está el domo de la roca, o sea, eso implicaría, si ellos hacen ese movimiento, sería una cosa que no tiene sentido. Sacando las matemáticas del domo de la roca, eso viene a quedar en el patio del templo. O sea, se está haciendo estudios y el templo queda más allá y eso, el domo de la roca viene a quedar en el patio del templo, no precisamente donde tiene que ser el templo. Eso es lo que... No, y hay otra cosa, hermana, gracias, hermano Patricio. Hay otra cosa, que no nos olvidemos que se está haciendo en, no me acuerdo qué país árabe, se está haciendo un templo para varias que están, la religión católica, la musulmana y la judía. Eso ya está listo, hermano, eso ya lo inauguraron hace... Sí, pues sí está listo, sí está listo. Entonces como el engañador engaña, no necesariamente tiene que ser ahí. Uno no sé, no quiero entrar en fábulas ni una cosa, pero uno podría pensar que la podrían hacer hasta en otro lugar, y ahí habría que verlo. Hermano Matías, y después la hermana Alejandra. Bueno, muy grande porción. Es increíble cómo el Eterno de alguna forma nos está abriendo los ojos. Y quiero compartirles un texto que está en Lucas. Vamos a entender un poquito esto de la revelación, lo que le sucedió a los que caminaban con dirección a Emaús, el capítulo 24, verso 13. Y vamos a ver un poquito lo que sucede que con nosotros, que caminábamos con el Mesías, pero no sabíamos con quién andábamos, ¿cierto? Y es necesario algo que viene de parte de Él, que es abrirnos el entendimiento. Bueno, bendito el Eterno que hace todo esto. Dice el verso 13, dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotras, los que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Y quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres lo habían dicho. Pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él le decían. Llegó a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde
y el día declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos, a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron más él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, nos ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando abría las escrituras, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Este relato nos viene a mostrar, ¿cierto?, en la condición que nosotros estábamos. Yo creo que gran parte de la mayoría de los hermanos acá estuvo o ha sido de las congregaciones de iglesias cristianas, ¿cierto?, donde se hablaba se hablaba de Jesús, que había resucitado de entre los muertos y nos había redimido. Pero hay algo que no se nos había revelado, es lo que comentamos ahora, por medio de las escrituras, por medio del mensaje, ¿cierto?, de los significados que tienen, ¿cierto?, en este caso esta paracha, la vaca roja, la peña. Y hay algo tremendo que en nosotros ha ocurrido, que se nos han abierto los ojos a las escrituras, y cómo podemos ya deducir, ¿cierto?, de los significados que tiene el antiguo pacto. Gran parte de los hermanos, entiendo y veo que por medio de los profetas pueden dar testimonio, ¿cierto?, de Yeshua. Y esto es tremendo, lo que está sucediendo en este tiempo, de cómo nuestros hermanos en el norte, ¿cierto?, nuestra hermana Ivania da un tremendo comentario y nos da la pauta como para seguir, ¿cierto?, investigando, nos da la idea de cómo seguir a través del Ruach descubriendo la escritura y viendo cada vez la grandeza del Eterno para con los que estamos, ¿cierto?, en los confines de la tierra, porque aquí nos viene a buscar, aquí nos viene a despertar con el silbido apacible. Es tremendo lo que sucede, pero es necesario que Él se manifieste a nosotros, el que nos abra los ojos. Y creo que eso es lo que sucedía en congregaciones cristianas, que nosotros estando comiendo con Jesús no lo sabíamos reconocer. Pero ahora sí, y bendito el Eterno que a través de esta porción nos está mostrando, ¿cierto?, que Él es esa vaca roja que fue sacrificada fuera del campamento. Bueno, y con relación a la pregunta de la hermana, no se necesita el templo para sacrificar la vaca roja, solamente se necesita un altar. El altar, porque se tiene que quemar fuera del lugar ese santo. Y las cenizas se recolectan para poder hacer la purificación del lugar santo. Y como el lugar santo está impuro, en este caso porque está lleno de árboles, el monte del templo, habitan personas que no deben estar ahí, está el domo de la roca. Entonces todo este sacrificio que tiene que ver con la vaca roja, sí se puede hacer, pero nos va a mostrar de alguna forma, o nos va a marcar un precedente, nos va a marcar en qué tiempo estamos, para que nosotros estemos, ¿cierto?, preparados. Ya nos va a advertir, ¿cierto?, cuando suceda aquello, pero no es necesario que esté el templo, sino que esté, ¿cierto?, el altar, esté el sacerdote quien haga el sacrificio. Así que para que ya de alguna forma estemos preparados. La escritura nos muestra, ¿cierto?, nos muestra la letra de la ley, que es la práctica, es la ejecución del mandamiento, pero a nosotros se nos ha mostrado el espíritu de la ley, que ninguno, uno no invalida al otro, sino que nos muestra la obra, en este caso, de Yeshua. Eso, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Ahora sigue la hermana Alejandra, después viene la hermana Sara y la hermana América. Gracias, hermano. Amén. Amén. Buena parachá que nos instruye, el Señor nos enseña a través de su palabra, y la revelación que nos da por el Espíritu Santo, el Ruach, que ese sacrificio perfecto era la sombra, es decir, la vaca roja era la sombra de lo que iba a ser nuestro Mashiach, nuestro Yeshua.
y también ese sacrificio que se hizo después cuando el pueblo estuvo rebelde y vinieron esas serpientes y Moisés tuvo que levantar esa serpiente para que lo miraran y el que la miraba no moría. La conexión que hoy está Yeshua en nosotros y nosotros debemos mirarlo a él, mirar ese sacrificio perfecto que se hizo una vez y para siempre y, y ver todo lo que, cómo se conecta, todo era una sombra de lo que iba a venir hoy en día y hoy podemos disfrutar, podemos vivir. Estamos en tiempos proféticos que el Padre nos está anunciando, lo que pasó en el tiempo atrás, lo que hoy en día forma vida y a través de nuestro Mesías hoy podemos entender y el Padre nos revela todo lo que fue. Es maravilloso. Y acá en Hebreos 10, si pueden leer después en sus casitas, completo el capítulo, nos da la respuesta de lo que la hermana está preguntando. Lo que muchos hoy en día están enfocados en el templo, bueno, yo estudié ahí con Matías, incluso estudiamos, no sé, 2, 3 años, estudiamos con un more muy famoso y se enfoca mucho en el templo y hoy en día en la vaca roja. Pero vemos que eso nos lleva como para atrás y sin duda que sí va a acontecer ese sacrificio de la vaca donde se va a hacer. Quizás de pronto no es necesario, como decía Matías, que esté el templo, sino que ya esté todo y ya se está preparando todo ese sacerdocio arónico y ya está incluso listo el sacerdote para hacer el sacrificio. Solamente esa vaca tiene que estar perfecta y que incluso dicen que ya está. Pero eso va a marcar el tiempo nada más que para que venga el anti-Mashiach. Y sabemos, y ahí el Señor ya nos estableció ya. Pero nuestros hermanos de la casa de Judá, el Padre, por amor a todos nosotros, los que estábamos acá, los gentiles de las naciones, que estábamos dispersos, que estábamos bajo idolatría del paganismo y un montón de corrientes del mundo, las malas influencias del mundo, vino nuestro Mesías por el rescate de todos nosotros, no solamente de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que a través de Yeshua, el sacrificio perfecto, que fue una vez y para siempre, vino el rescate de todos los humanos, de toda la humanidad, de todo el hombre. Y el que lo miráramos a Él, el que por Él lo recibiéramos en su corazón, creyéramos en ese sacrificio, como dice en Juan 3:16, somos parte ya injetados de su pueblo, pueblo de Abraham somos, de la descendencia de él, somos de su pueblo. Entonces, hoy en día, nada más que darle gracias a nuestro Padre y entender que nuestros hermanos de casa de Judá todavía ellos no entienden eso porque Yeshua no se ha revelado en sus corazones. Y bueno, y ellos están esperando ahí la vaca, incluso hermanos que sí, Jesucristo se les reveló y que el Espíritu Santo también mora en ellos, ahora no entiendo por qué retroceden para atrás. Sí, todo lo contrario, sabemos que el proceso que tienen nuestros hermanos de casa de Judá va a ser distinto al de Efraín o Israel que está disperso en las naciones. El Señor les va a dar el entendimiento así, pero de un día para otro, y van a verlo y van a llorar eh, desconsoladamente, porque van a ver que estuvo entre ellos y no lo reconocieron, pero también fue un plan del Eterno, y ahí dice el Señor que los va a consolar. Fue un plan del Eterno por amor a todos nosotros. Entonces vemos la grandeza de nuestro Señor y debemos siempre orar por nuestros hermanos de la casa de Judá, y vemos que cada vez más se está revelando más a ellos. De repente siempre estamos viendo hoy un judío que Yeshua se le reveló, así que eso es maravilloso y poder comprender. Así que solamente, más que mirar incluso la vaca roja, hoy en día solamente tenemos que mirar ese sacrificio perfecto que fue una vez y para siempre. Y aquí, como lo dice bien en Hebreos 10, para que lo puedan leer completo, es maravilloso poder entender esto y decir gracias, Padre, gracias por todo el sacrificio que Él hizo, gracias por Yeshua y gracias porque a través de Él nos dio salvación, nos dio redención y una esperanza de vida, un propósito. Así que eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga y sigamos disfrutando de este Shabbat que es muy bendecido para todos. Muchas gracias, hermana. Hermana Sarita, usted levantó la mano. Y después viene la hermana América. Sebastián, ¿también tú quieres hablar de nuevo? Ya, después de la hermana América. Está silenciada, hermana Sara.
Ya, yo quería aportar sobre las bestias que también habla de que Efraín es comparado con un becerro indómito. Entonces ahí también podría ser que éramos considerados como bestias. ¿Ya? Y ¿por qué nuestro padre se enojó con Judá? Porque en Ezequiel 23 habla de la hermana Ahola y la hermana Oliva, que la hermana Ahola se fue con sus amantes ya, y al irse con sus amantes el padre la dispersó, ¿cierto? Y la hermana Oliva, porque es muy largo de leer, así que voy a dar la hermana Oliva, en vez de ver lo que le pasó a su hermana Ola, hacer lo correcto, hizo lo mismo. Se fue con sus ídolos, entonces por eso el padre se enojó con Judá, porque viendo lo que le pasó a su hermana, no hizo lo correcto. Entonces, ¿qué pasó en Deuteronomio 32, 21? Dice, ellos me provocaron a celo, está hablando Judá, con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo, los irritaré con una nación insensata. Eso ahí está hablando de nosotros, de que nosotros eso éramos una nación insensata, pero está provocando celo a Judá por lo que le hicieron, le dieron la espalda a nuestro padre. Eso, hermanitos. Está silenciado. Muchas gracias, hermano. Hermana América, después de Sebastián y después viene la hermana Mercy. ¿Me escucha, hermano? ¿Sí me escucha? Sí, sí, se escuchamos bien. Ajá. Bueno, yo no sé cómo explicarles una emoción que tengo tan grande ahorita, porque aparte de que, como lo dice, bueno, lo hemos dicho los que estamos comenzando, así como lo agregó la hermanita Nancy, somos nuevitos, como dice el Roe Palacio, que el Eterno lo bendiga. Mire, tengo una emoción muy grande, hermano, y le doy gracias al Padre por esta enseñanza y cómo lo ha utilizado a usted en toda esta gráfica, todo lo que ha mostrado, porque me siento así como los niños cuando vamos al liceo y nos escriben en la pizarra y como que nos aclaran y nos enseñan. Es una emoción muy grande, de verdad. Y tomándome de lo que habló el hermano Matías sobre cuando estuvimos caminando con Yeshua, pero no sabíamos que era Yeshua, pues y cómo él movió y hizo todas las cosas, porque era en el sitio donde él predestinaba, que ahí era donde se iba a conocer. Me pasó a mí como venezolana, porque en Venezuela yo tuve personas que también me hablaban de la Torá, y también me hablaban de la menorá y todas esas cosas, pero yo no, hermano, yo no las entendía, con toda sinceridad se lo digo, no las entendía. Entonces, ¿qué estoy comprendiendo mucho más? Porque yo lo he entendido, ¿verdad? Pero hoy quedo como que completamente clara en que cómo él mueve todas las cosas para él mostrarse en el corazón de aquel que lo está buscando, que de verdad quiere conseguirlo, porque en Venezuela yo lo buscaba y lo buscaba en las iglesias, incluso en estas personas que me hablaron de Yeshua, también yo sentía algo diferente de lo que estaba sintiendo en las iglesias anteriores, pero aún ahí todavía no entendía mucho nada. Entonces, acá en Chile, en este traslado y como él movió y hizo todas las cosas para que en esta bendición tan grande me haya permitido conocer eso tomándome de lo que habló el hermano Matías y, y la lectura sobre habla a la peña, eso me conecta mucho con la obediencia, hermano Elmo, porque el padre, o sea, él le habló sobre que hablara a la peña, mas no le mandó que la golpeara. Pero entonces él, allí hubo esa desobediencia y a través de esa desobediencia, pues
ya sabemos lo que el Padre le envió a Moisés. Entonces, esto me conecta a que precisamente llegamos o sea, a dar ese paso de obediencia que hemos dado todos, sin conocerle. Uno dice, como en mi caso, ok, no conozco, pero aquí estoy y estoy dando mi paso de obediencia. Enséñame, guíame, porque yo quiero conocer, porque quiero esa verdad, y nada más claro que el templo donde está nuestro Yeshua es en nuestro corazón y en nuestra mente, y su Torah grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, que es lo que ha venido haciendo. Bendito sea el Padre en cada uno de nosotros. Eso es lo que le puedo aportar, y de verdad que muchas gracias al Padre hermano Elmo por toda esta enseñanza que quedó mucho Sí, más claro en mi mente y en mi corazón, hermano. muchas gracias por su palabra. ¿Sabes qué, hermana? El tema de la roca es todo otra enseñanza, es toda una enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque la roca en hebreo se compone de 3 letras, y las 2 primeras letras es padre y las 2 segundas letras, si se juntan, tú lees la primera con primera, la primera con la segunda es padre, y si lees la segunda con la tercera es hijo. Y Amén. se le habla, y de la roca saldrá agua, ríos de agua viva, sale tu palabra. Amén. Entonces, si nosotros entráramos en entramos en otro. Por eso yo me dediqué solamente a la vaca roja, porque aquí de cada uno de los temas podemos destacar varias enseñanzas. Y yo me Amén. maravillo con el Eterno, cómo nos muestra a través de su palabra, y por qué es importante rato, porque nosotros hemos vuelto a las raíces hebreas. Hemos vuelto Amén. a leer y estamos viendo, porque hay mensajes ocultos. No es que nosotros queramos judaizar a nadie, ¿ya? Por más que algunos Tremendo. tengamos raíces de la casa de Judá, es otra cosa. Pero nosotros no queremos, no somos judíos. Yo soy israelita. Yo soy de su pueblo, Israel. Y Amén, para hermano. entrar, como dice en Revelaciones, en realidad Apocalipsis, dice que van a haber 12 puertas. En cada una de las 12 puertas va a estar cada uno los nombres de las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus son Israel. Bendito sea el Señor. Ahora, Amén. Sebastián, después la hermana Amén. Mercy. ¿Tú, Sebastián? Ven. Yo quería decir algo. Bueno, los dos vamos a hablar, pero que le pedí permiso a Cevita a hablar primero. Bendiciones a todos, hermanos, un agrado verlos y escucharlos. Muy agradecida también de este estudio maravilloso. Solo poder decirles que la escritura es palabra viva, y uno se da cuenta que al escudriñarla, como nos pidió también Yeshua, uno se da cuenta que Él está presente desde principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, está Él presente. Y, y también decir que, como tomándome de las palabras de también de la hermana América, que muchos hemos estado creyendo que creemos en Él y que con eso basta, que conseguir los mandamientos, conseguir las fiestas, con eso estamos prácticamente salvos, y no es así. Es realmente poder entender que la escritura es palabra viva y que viene desde, como bien lo decía mi suegro Helmut, viene desde las emoji, como se le puede decir, a los monitos que tenían un significado. Desde ahí estaba hablando él. Entonces, es realmente poder sentir a Yeshua al interior nuestro, ser dignos y tratar de ser como él, que es lo que nosotros tenemos que lograr cada día, en cada situación que pase. No olvidarnos que viene desde adentro el cambio que tenemos que hacer, la transformación que Él nos pide, y desde ahí nosotros podemos demostrarlo hacia afuera, y podemos llegar a otras personas y hacerlos ver a otras personas que pueda caer en ellos también el Espíritu Santo. Es un trabajo gigante, desde día a día, pero nosotros estamos capacitados porque Él nos dio el poder para hacerlo. Solamente tenemos que ser dignos hijos de Él, no importa de dónde seamos, no importa de qué tribu vengamos, no importa si somos de Judá o de Efraín, somos hijos del Señor, somos hijos de Dios, somos hijos de Yahweh. Entonces,
desde ahí no somos todos hermanos y va a tener que suceder en algún momento que a la casa de Judá se le caiga el velo, porque así está escrito también. En este momento ellos solamente quieren cumplir la palabra, la Torá, pero se les olvida el trasfondo porque no lo ven, no lo han visto todavía, pero va a suceder. Y cuando suceda es cuando va a venir nuestro Yeshua y va por fin a unir estas casas. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias por la enseñanza, muchas gracias por hacernos entender que hay que escudriñar, que hay que analizar la palabra, que no es solo leer la Biblia, no es solo leer un texto, leer unos versos, sino que realmente entenderlos y ver qué es lo que nos está diciendo. Eso. Yo quería complementar algo para la hermana Nancy, no sé si será necesario o no, pero hay que entender de que al principio, cuando estaba Yeshua, o conocido latinoamérica en español como Jesús, había una gran oposición de parte de los rabinos, y de hecho, desde ese entonces, desde la crucifixión de nuestro Mesías hasta la actualidad, no la casa de Judá, el judaísmo ha traído muchos falsos mesías en donde han mostrado así como, no, él es, no, él es, él es. Entonces tienen un enorme confusión porque no saben efectivamente quién fue realmente. Y de hecho el nombre Jesús es un acrónimo de Yeshu. Yeshu viene de una forma despectiva del nombre de Yeshua, que Yeshu es Yimash Shemo Besi Iroh, que significa que su nombre y su memoria sean borrados. Entonces, a través del tiempo que primero pasó por el griego a Jesús, que luego pasó al latín a Jesús, y así como llegamos al español moderno a Jesús, es cómo se malinterpretó, porque tiene que pensar que al principio empezaron a perseguir a todos los mesiánicos del entonces y empezaron a morir y fueron quedando solamente los de las naciones, los griegos, que estaban ahí, y ellos venían y preguntaban a los estudiosos de la época quiénes eran los rabinos. Entonces los rabinos decían, sí, Yeshu. Entonces por eso terminó quedando el nombre de Jesús, y por eso, si tú te fijas en los escritos de ellos hablan de Yeshu, pero es de una manera despectiva para mencionar al Mesías, para no reconocerlo. Entonces hoy en día la gente, 2000 años después, viene a mirar los escritos antiguos y dicen, sí, pues es que Jesús no era, porque Jesús, por todo lo que aparece ahí, pues. Entonces en realidad es por el tema de en ese entonces había muchos rabinos opositores que no querían nada con él, y porque estaban ellos mismos en pecado, había mucha avaricia de parte de ellos. Entonces por esa parte ellos no querían reconocerlo, y es por eso que hoy en día existe esa confusión en el mismo judaísmo, y los mismos hermanos de la casa de Judá que vienen y dicen, ok, vamos a ver de los escritos antiguos, ahí mismo aparece eso. Entonces por eso existe esa confusión, y probablemente el Señor permite que aún tengan ese velo porque todavía no es el momento para que se les saque el velo y ellos puedan en conjunto a todas las naciones alabar el nombre del Señor. Eso. Gracias, Sebastián. Hermana Mercy, Gracias, Amén. Sebastián, clarísimo. gusto saludarla. Shalom, hermanito, un gusto de verlos también. Sí, un Llegué gran un poco abrazo, qué tarde. gusto verla. Igualmente. No, trato de prender la cámara, pero se me corta la voz, así que por eso la tengo apagada. Bueno, han dicho todo prácticamente casi. Bueno, esta me parece muy interesante. Yo quería hacer un poquito la convergencia entre Yeshua y la vaca roja. Ahí en 19:6 dice, el sacerdote tomaba la rama de cedro, hisopo y púrpura escarlata y lo echará en el fuego donde quemará la vaca. Ahí nos está dando mucho también antecedente con respecto a Yeshua, ya porque él fue colgado en el madero. Aparte, con hisopo le dieron de beber esas aguas amargas, él tenía sed, ¿cierto? Y ahí fue sacrificado, su sangre derramada. Y si lo comparamos con lo que es
la vaca roja y Yeshua. La vaca roja representa al Mesías que se sacrifica por la humanidad, y aparte de eso, el manto rojo que le pusieron de burla, la sangre roja derramada, ¿ya? Tiene toda relación, y él fue sacrificado fuera del campamento, ¿ya? Y la sangre del animal servía para purificar al pueblo, y como decía la hermanita Sara también, él cargando nuestros pecados se transforma también, como lo trataron, como un animal, como una bestia, con todo lo que le hicieron, con todo el maltrato. O sea, no fue tratado como un hombre, sino como un animal, y cargaba todo el pecado de nosotros, la humanidad, de este Efraín terco, y también la casa de Judá, porque la casa de Judá no quiso aceptar al Mesías, estuvo con ellos y no lo quiso aceptar la mayoría, ¿ya? Entonces, por su sangre fue derramada, nos limpia de todo pecado a nosotros. Y también tener presente que el sacrificio que se hizo por la vaca roja, este pecado que era de muerte, era el único que contaminaba al Cohen, y Yeshua era el Cohen, también fue contaminado. Entonces él cumplió este sacrificio totalmente. Y los maestros de la casa de Judá, como no leen Isaías 52, que habla todo de cómo iba a morir el Mesías, como no aceptan el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, está su mente cerrada. Pero sí hemos visto que algunos hermanos judíos que han escuchado esto y han ido a escudriñar, el Señor le está revelando y se está cumpliendo la profecía. Quería compartirle que en Carta a los Hebreos, como decía la hermanita delante, pero creo solamente el 9:14, que dice, dice así, 9:14, que dice: cuanto más la sangre de Yahshua, que por el Espíritu Eterno se ofreció a Yahweh como víctima sin defecto, purificará nuestras conciencias de sus obras muertas, para que podamos dar culto al divino vivo, al divino Rey de Reyes. Y también en 2 de Corintios 5:21, ahí nos comprueba que sí es en la vaca roja, según dice: a quien no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros reo de pecado, para que por medio de él nosotros nos transformemos en salvación del Eterno. Entonces, si se dan cuenta, la conexión que tiene directamente. Y nosotros antes, estando en Egipto, no teníamos esa comparación del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, como más llamado le daban, yo que vengo de religión católica. Entonces, ¿cómo tiene totalmente conexión? Y no se entiende, ahora uno entendiendo la palabra, no se entiende el Nuevo Testamento sin la base del Antiguo Testamento. Y los hermanos de Judá tienen la mitad del Antiguo Testamento, por decirlo así, y le falta la otra parte para hacer la conexión. Y están totalmente errados ahora, como bien decían los hermanitos. Eso es una antesala para el anticristo. Entonces, todo tiene tanta relación, como el Eterno nos va clarificando, nos va hablando, y eso es maravilloso, y a mí me goza eso, de cómo el Eterno nos va mostrando todas estas maravillas de su palabra. Así que gracias, hermanito Edmund, gracias a todos, y ha sido muy interesante desde que llegué. ¿Se da cuenta de lo que dijo usted, mi querida hermana? La casa de Judá tiene la Tanaj. Efraín, en la dispersión, tiene el Nuevo Testamento. Y nosotros que hemos vuelto a Israel, tenemos los dos. ¿Y ahí se cumple la palabra también? ¿Se cumple la palabra? Hermana Nancy tenía una segunda pregunta para que no me quede yo con una sensación de que gracias, hermanita. Gracias, hermano, porque me tiene en cuenta. Yo digo, no, me van a echar de acá, basta de preguntar. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios, porque la verdad que es tremendo como el Señor nos clarifica, me quedé choqueada realmente con lo que dijo el hermano Matías cuando leyó lo del camino a Emanús. Es así lo que nos pasó. Nosotros caminábamos con Jesús, pero no teníamos esta revelación. Tremendo, tremendo. Gracias a Dios por este grupo, ¿no? Yo quería consultar
con respecto al tema de cuando Moisés golpea la vara, ¿no? Porque acá viendo en la escritura, obviamente que también ahí nos habla de Yeshua, ¿no? Pero dice que él le dijo que el que le hable a la roca, y dice, toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán de ella que brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea y Moisés dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y golpeó 2 veces la roca. Y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Yo tenía entendido, de acuerdo a lo que estamos leyendo, lo que dice la palabra, que por eso Moisés no entró a la tierra prometida, porque desobedeció y golpeó la roca en lugar de hablarle. Pero también escuché otras versiones que decían, no sé que ustedes me puedan aclarar si por ahí también la escucharon, que en realidad el Señor no lo hizo entrar a Moisés porque si no se iba a envanecer de tantas cosas que le dio. Entonces por eso lo hizo no entrar a la tierra prometida. Esa era mi duda. Sí, es que yo, en mi entendimiento que de la palabra acá es desobediencia, ¿ya? Y se lo dice después porque tú fuiste más adelante, en otras parachas más adelante le dice, tú tienes que pasarle ahora el poder de la congregación y lo vas a hacer tú en presencia con Josué, le vas a pasar tú para que él cruce porque tú me desobedeciste. Y acá, como yo lo decía anteriormente, acá hay un tema, hay un tema profético de por medio, porque la roca en sí se compone de 3 letras, y las 2 primeras es Abba y después ven que es hijo. Entonces el padre y el hijo representan en la peña, que es la roca, y de la roca va a darles agua, los ríos de agua viva. Es la palabra que viene de ellos, porque los dos son uno, ¿ya? Entonces, de ahí él lo que hizo, él se envaneció, él entró en su ego y dijo, aquí hay un dicho, aquí me los traigo Peter, que decimos aquí en Chile. Entonces, yo soy el que tengo el poder y en realidad nosotros somos nada más que polvo, como dice el Salmo. Y él se envaneció y en vez de hablarle, la golpeó, desobedeció. Y entonces lo que hizo, si bien es cierto, el Eterno como es justo y en realidad les dio el agua, es misericordia, les dio el agua para que bebieran el pueblo, pero en realidad lo que hizo, él se envaneció y se dijo, casi yo soy el que tengo, y por eso hay otro versículo de ahí que dice, no es el que siembra ni el que riega, sino que es el Eterno el que da el crecimiento. Y por eso una de las cosas que nosotros siempre nosotros tenemos que tener claro, si bien es cierto, le tenemos mucho respeto a nuestros líderes que están dirigiendo, pero son hombres igual que nosotros. Y son imperfectos igual que nosotros. Y el único que es perfecto es Yeshua. El único que... Entonces, no, si bien es cierto, son líderes, nos guían, pero en realidad, como lo que siempre yo converso con mi hijo, le digo, nosotros somos, el Eterno nos muestra a través de la naturaleza y a través dice, oye, ¿sabes que nosotros somos ovejas de su prado y anda el buen pastor? ¿Y quién es el pastor? Nos dice en el Salmo 23. Yahweh es mi pastor. Entonces, él es mi pastor, nosotros estamos viendo su callado. Los siervos, disculpen la expresión de los siervos son los perrillos que andan empujando al... Entonces yo sigo a un pastor, yo veo el callado de mi pastor. Ellos escuchan mi voz, ellos me oyen y yo los sigo. Entonces uno no tiene que endiosar a los líderes. Son personas santas, uno tiene que agradecerle, pero agradecerle al Eterno por la vida de ellos y no exaltarlos a ellos. ¿Y qué es lo que sucede?
acá lo que hizo Moisés para la pregunta, de acuerdo a mi entendimiento, Nancy, que podría haber otra interpretación aquí, mi entendimiento, él se envaneció y él se molestó y dijo, aquí tienen. Y ese es el tema, porque en ese tema del agua que sale de ahí hay toda una enseñanza. Levantaron las manos el hermano Matías, no sé, Ivonne, así nos vamos, el Matías, después Ivonne, Ivania, Sarita y Alejandra. ¿Ya? ¿Matías? Sí, mi hermano. Bueno, quería compartirles también los textos que tienen relación con el agua. Bueno, todos conocen ya de alguna forma lo que sucede con la mujer samaritana y cuando Yeshua le dice, si tú me pidieras yo te daría de esta agua, pero esta agua es para que saltes a vida eterna. Ciertamente el que bebe de esta agua del pozo, el pozo es particular, que ese pozo donde iba a sacar agua la mujer samaritana era la heredad que le había dado Jacob a los hijos, a su hijo José. Y es particular porque esta mujer iba a sacar agua, ¿cierto? Y ella tenía una condición diferente, porque le pregunta a Yeshua, le dice, ¿y tu marido? Pues no tenía marido, y así había tenido 5 maridos. Yeshua le profetiza eso, y el que tienes ahora no es tu marido. Y con relación al gran día de la fiesta, en el capítulo 7 del libro de Juan, dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y hay algo que está profetizado antes, que un cántico que está en el Isaías capítulo 12, y aquí hay algo en este texto, y lo vamos a leer y vamos a hacer una pequeña vamos a identificar acá nuestro Mesías. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Adonai, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mis fortalezas y mi canción es ya. Adonai, ¿quién ha sido salvación para mí? Sacaré con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diré en aquel día, cantado Adonai, aclamad su nombre, hacer célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Adonai, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Pero si nosotros entendemos, con lo que comentaba nuestro hermano Sebastián sobre el nombre de Jesús, dentro de los profetas nosotros también encontramos que en el posterior tiempo dice que nos daría pureza de labio, para que invoquemos el nombre de nuestro Señor. Y vamos entendiendo dentro de este estudio de las raíces hebreas, o volviendo a casa, o como dice nuestra hermana Alejandra, volviendo a las sendas antiguas, entendemos que el nombre de nuestro Salvador es Yeshua. Y cuando nosotros encontramos la palabra salvación, identificamos a Yeshua. Y entonces en este cántico podemos hacer esta conversión o esta definición. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, Adonai, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, me has consolado. He aquí Dios es Yeshua mío. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya. Adonai, ¿quién ha sido? Yeshua para mí. Sacaré con gozo aguas de la fuente de Yeshua. Por eso que Yeshua, cuando está en el gran día de la fiesta, dice, el que tenga sed venga a mí y beba. Porque el texto, claro, nos está denunciando, nos está diciendo que sacaréis con gozo aguas de la fuente de Yeshua, y diréis en aquel día, cantad a Adonai y aclamar su nombre y hacer célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Entonces eso es lo que sucede en este tiempo sobre la revelación, tanto del nombre, tanto en el texto, tanto en los profetas. ¿Y por qué es tan importante? Sabemos que dentro de las porciones, ¿cierto?,
encontramos que a José, ¿cierto?, que es una sombra también del Mesías, se le cambia el nombre, ¿cierto? Sagnac Panea, un nombre que es reconocido en Egipto, que de alguna forma todos a él acuden porque cuando hay hambre en la tierra, ¿cierto?, hay que pedir a Jesús, a Sagnac Panea en este caso, que es José, pero cuando los hermanos, ¿cierto?, van a él tiene que manifestarse, él se saca sus vestiduras egipcias y se revela como José, Joseph, su hermano. Eso, Qué gran enseñanza, hermano Matías, que nos lo había tomado de esa forma. Muchas gracias. Muchas gracias. Ivonne, ¿tú habías levantado la mano también? Sí, mira, bueno, yo creo que lo tienen casi todo dicho y quería presentar como el resumen de lo que yo entendí de por qué a Moisés no se le dejó ver la tierra y también que me diga si está bien o no, porque, bueno, también estoy nuevita en esto, pero yo como que lo sentí claro que Adonai lo dijo, le dijo, ¿por qué no reconociste mi santidad? Y para mí, que él no haya reconocido su santidad es que él no tuvo humildad, no tuvo obediencia, no tuvo confianza y no creyó. Entonces, eso es como más que suficiente para no dejarlo ver la tierra prometida. Entonces, no sé, que me aclares eso. Mira, sí. Emuná es una palabra que se compone y se compone de creer, confiar y obedecer. Oh, eso, sí, me acordé de eso también. Cuando uno dice que tiene fe, en realidad tiene emuná, uno cree y los pasos solo siguen. Yo creo, después confío y después obedezco. ¿Y por qué obedezco los mandamientos? Por amor al Mesías, a nuestro don. Entonces ¿por qué salió del Edén Adán? Desobediencia. Desobediencia. ¿Ya? Entonces el tema es la obediencia. ¿Qué es lo que espera el Eterno? Obediencia. Ahora, es que nosotros nos equivocamos, sí, nosotros no practicamos el pecado. Quien practica el pecado es un deportista del pecado, ensaya. Los deportistas se practican, ensayan. Nosotros pecamos porque todos nosotros aquí, no hay ni uno que no peque aquí, todos pecamos. Y como también dice la hermana Nancy, también la emoción, el enojo lo ganó, ¿ya? Y es importante tener el tema de controlar nuestras pasiones, nuestros No sentimientos. tuvo humildad, se No sé. envaneció. Sí. Eso, espero que te haya respondido en algo. Hermana Ivania después seguía y después la hermana Sarita. Ya, hermano, es que cuando tú hablaste del significado en hebreo de roca, se me vino a la mente cuando la roca se partió en dos, las dos casas, y pensaba yo, en mi interpretación, que la casa de Judá tiene al padre, pero nosotros tenemos al hijo. Y cuando se parte el monte y el valle verde es nuestro Mesías, porque es Ejad, es padre, hijo, es uno solo. Entonces, como que algo súper poético se me viene a la mente, pero es que en la palabra nuestro Señor nos habla de esa historia eterna de amor, del novio estar con su esposa, o sea, el anhelo de nuestro Señor, que las casas se unan y su pueblo vuelva a Él. Eso, hermano. Eso era hermanita. todo. Muchas gracias. Hermana Sara, ¿levantó la mano o se le quedó la mano Sí. levantada? Oh, yo sí. Cuando Sebastián habló de que se le había sacado, creo que Sebastián fue, que se le había sacado, que a Yeshua le decían Yeshua los judíos, es porque le sacaron ellos la ayin, que la ayin significa ver o entendimiento. Entonces ellos, al sacarle la ayin,
quedaron sin entendimiento, ¿cierto? El nombre de Yeshua sumado da 386, ¿cierto? Y sumado 386 da 17, y 17 da 8. El nombre de Dios es Yohei Bajei, que da 26, y sumado da 28. Eden, si uno lo suma, también da 8. Entonces, no sé a lo que quería llegar, pero como hace rato que quería hablarse, entonces es por eso que ellos le quitan el ayin, porque quedan sin entendimiento. Y el nombre de Yeshua significa salvación, obvio, pero en lo espiritual, si uno va al trasfondo, significa cuando Yeshua venga a hacer juicio a las naciones y haya entrado la plenitud de los gentiles, y tú veáis el reino a Abraham, Isaac y Jacob, y no estés allí, ahí vendrá un rechinar y crujir de dientes. Eso significa en sí el nombre de Yeshua. Todas las letras, si uno las suma, da eso. ¿Qué otra cosa quería hablar? Y golpear la roca. Al golpear la roca, la primera vez, ya, Yeshua fue golpeado, crucificado y todo lo demás. Pero Él no va a permitir que lo vuelvan a golpear una segunda vez. Por eso nosotros, si entramos en la raíz hebrea, lo estamos buscando, ya no tenemos que pecar por segunda vez, porque Él nos va a hacer un pecado a sabiendas, ¿cierto? Porque uno sigue pecando sin querer, va a seguir pecando. Pero si uno va a pecar intencionalmente, no va a haber un segundo sacrificio. Por eso Él no va a permitir que lo volvamos a golpear. Eso significa el primer golpe y el segundo golpe. Por eso no entró Moisés, porque lo golpeó por segunda vez. Eso. Gracias, hermana. Me mostró algo nuevo ahora, de nuevo. Siempre aprendo con usted, hermana Suárez. Es muy estudioso, le tengo mucho respeto en eso. Hermano Matías, ¿tiene levantar la mano? ¿Se le quedó la mano levantada? No, se me quedó levantada, hermano. Está bien, disculpe. Ya. Hermana Mercy, ¿se le quedó la mano levantada o la levantó nuevamente? La levanté, hermanito. Ya, perfecto. Algo cortito que, como usted decía, de la emuná, aquí Moisés, respondiendo un poco a la pregunta de la hermanita, Moisés tenía la misión de hablarle a la roca, como ya decía la hermanita Sara también, pero a él le faltó la paciencia y la obediencia. Entonces, esos dos términos, paciencia y obediencia, ¿qué es lo que nosotros tenemos que trabajar ahora? ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le exigirá. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos porque sabemos que Moisés hizo muchos prodigios, él hablaba cara a cara con el Eterno, y aún así no entró. Como también decía usted, hermanito Elmo, el dominio de sí mismo, que tiene que ver también con los frutos del Ruaj. Entonces, ¿cómo tenemos que ser llenos del Ruaj HaKodesh? Tenemos que tener una emuná real, que no basta solo con creer, porque antiguamente cuando estábamos en las religiones, decíamos que tener fe era solo creer, y no, pues solo es tres: creer, confiar y obedecer. Y si le creemos al Eterno, confiamos en su palabra, confiamos en su providencia y obedecemos. Y aquí lo que nos hizo él fue, no obedeció al Eterno, el Eterno le dio una orden y él hizo lo que él quiso, dejándose llevar por la ira. Y también, porque tenía ira contra el pueblo que lo estaba agobiando, también ahí tocamos un pecado. Si nosotros a veces nos dejamos llevar por la rabia, por la ira, podemos cometer atrocidades. Entonces, en eso es como un llamado de alerta. Moisés, siendo el elegido, cometió este error. Ojo nosotros, porque también podemos caer en ese error y tener atención. Por eso necesitamos Ruaj, el Espíritu Santo, que nos ayude a caminar en rectitud, porque es fácil caer. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Ha sido un tiempo precioso. Qué agradable el poder compartir con ustedes y tener esta comunión. Muchas gracias por el tiempo y
y que tengan un excelente día y que a su descanso nada les falte. Hasta luego, hermano. Yeshua vino por tus ovejas, nos entregó su redención. Te agradezco, Rey.